Buenas, ¿cómo va? Espero que muy bien. Vamos a continuar un poco con el tutorial de programación de Django Girls. Habíamos dejado nuestro último video en la parte de introducción a Python del tutorial, acá en esta parte, y habíamos estado viendo unos temitas que tienen que ver con un poco qué hacer cuando tenemos errores, que era básicamente la idea de un error es cuando el intérprete de Python no nos entiende lo que queremos hacer o no, bueno, nos muestra de alguna forma qué es lo que no está entendiendo. Y habíamos utilizado también alguna idea de que en la programación tenían cosas que ver con que uno manejaba datos y esos datos podían ser de distintos tipos, podían ser como textos o podían ser como enteros. Vamos con abrir nuestro intérprete de Python. Perdón, vamos acá. Vamos a abrir el intérprete CMD. Habíamos dicho que era para abrir el simple sistema de Windows. Y acá lo que íbamos a hacer era llamar al intérprete de Python. Y por ejemplo, nosotros decíamos que si hago 3 dividido 3, eso se entendía que eran números y nos hace una división, ya está perfecto. Pero no es lo mismo que escribir con comillas, es decir, 3, que es un texto que habíamos dicho, dividido, y lo voy a poner, no sé, 3 números, por ejemplo, y me va a tirar error diciendo, mira, estás queriendo hacer una división entre algo que es una cadena de texto, una string y un entero, ¿no? Estábamos un poco en esa de los datos y los tipos de datos y cómo podíamos hacer operaciones con eso. Hoy lo que vamos a trabajar un poco es como, bueno, esos datos que nosotros venimos manejando usualmente, una cosa que uno puede hacer también es guardarlo con un nombre. Ese concepto en programación se conoce como uso de variables. Vamos al tutorial de las chicas. Un concepto importante en la programación son las variables. Una variable no es más que un nombre para algo, de forma que puedas usarlo más adelante. Los programadores usan estas variables para almacenar datos, hacer su código más legible y para no tener que recordar qué es cada cosa. Supongamos que queremos crear una nueva variable llamada nombre, vamos a usar en vez de name. Entonces vamos a ir acá, vamos a decir nombre. Ese nombre que estoy escribiendo, fíjese que no tiene comillas ni nada, estoy escribiendo un nombre para una variable. Y pongo igual, voy a poner comillas en este caso, Matías, que sería mi caso, y aprieto Enter. ¿Qué es lo que acaba de pasar? Bueno, nosotros pusimos un nombre de variable al lado de la izquierda, pusimos un igual y un resultado de una expresión, que en este caso sería la palabra Matías, del lado de la derecha. Lo que estamos haciendo con esta operación es, digamos, asociar a la cadena de texto Matías el nombre o el nombre de variable nombre. ¿Cómo podemos hacer para recuperarlo después? Porque habíamos dicho que queríamos usar esas cosas. Bueno, fíjense que si yo escribo ahora la palabra nombre y aprieto Enter, me va a mostrar que está guardado ya dentro el valor Matías, o su representación de texto. Entonces vamos un poco con el titular. Fíjese que dice, acá indicamos que el nombre es igual a Hola. Eso porque Hola es la chica que escribió el tutorial de Django Girls y usó su nombre ahí. Como habrás notado, tu programa no devolvió nada como lo hacía antes, así que ¿cómo sabemos que la variable existe realmente? Escribe name y pulsa Enter. Bueno, lo que dijimos recién. Puede ser nombre y aprieto Enter y me muestra el valor, el dato que estaba asociado a este nombre de variable nombre. Entonces, fíjese, es genial, tu primera variable. Siempre podés cambiar a lo que se refiere ese nombre de variable. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir con esto? Que yo había asociado a la palabra nombre en la cadena de texto Matías. Ahora yo podría cambiarle el valor, decir, bueno, ahora la variable nombre va a guardar el valor igual a María, por ejemplo. Voy a apretar Enter
Y fíjese que si ahora yo escribo nombre, dice que ahora me responde María. Quiere decir que yo guardé dentro de la variable nombre el valor de texto María. Fíjese que también puedes usarla dentro de funciones. Acá dice len name. Entonces vamos a hacer len de nombre len de nombre y me va a responder 5. ¿Por qué respondió 5? Bueno, nada, recordemos que len era la función que me devolvía el largo de un texto o un largo de algo. Entonces fíjese que sería sido len de María, también me va a devolver 5. Entonces, nada, eso. En este caso lo que estoy usando es, en vez de pasarle el texto María, le paso el nombre o la etiqueta con la que yo guardé ese valor. Vamos a ver para qué sirve ese tipo de cosas más adelante, pero sepa que sirve. Bueno, vamos, dice, increíble, ¿verdad? Por supuesto, las variables pueden ser cualquier cosa, también números. A ver, fíjese acá nos da un ejemplo con números. A igual a 4, entonces vamos a crear una variable que se llama A y le asignamos el valor 4. Ahora voy a asignar crear una variable B, que es decir, escribir B, y le voy a pasar el valor, ¿cuánto era que estaba acá? 6, por ejemplo. Y fíjese que yo puedo hacer A por B y me va a devolver 24, que sería lo mismo que hacer 4 por 6, ¿no? Voy a hacer 24. Lo que tiene loco es que, en este caso, bueno, si yo voy a usar 4 y 6 para multiplicarlo, o A y B y lo multiplico, entonces ¿para qué creo las variables? Eso es porque yo después puedo querer que los valores de las variables cambien, pero quiero seguir haciendo las mismas operaciones, por ejemplo. Pero sepa que esto funciona. Ahora, ¿qué pasa si usamos el nombre equivocado? ¿Podés adivinar qué pasa? Vamos a probar. Bueno, vamos a escribir acá, supongamos, lo que nos dice acá, nombre de ciudad. Vamos a poner que ciudad sea Tokio. Como texto, ¿no? Y si yo escribo, en vez de llamar a la variable, llamar quiere decir usar ese nombre que yo le había puesto de variable, en vez de llamar ciudad pongo ciudad, por ejemplo, y aprieto enter, fíjense que me dice el nombre ciudad no está definido. ¿Querés decir ciudad en realidad? Y bueno, acá Python es como medianamente inteligente y se da cuenta que hay una variable que se llama parecido a lo que vos escribiste, entonces seguramente vos quisiste escribir ese nombre de variable. Te está preguntando eso. Entonces escribamos ciudad. Sí, tenés razón Python, era ciudad. Escribo ciudad y me devuelve el valor Tokio. Así que vamos joya con eso. Dice, acá tenemos un error. Como puedes ver, Python tiene diferentes tipos de errores. Este se llama name error. Python te dará este error si intentas utilizar una variable que todavía no se definió. Por definición, por definir una variable nos referimos a esto de escribir un nombre que va a ser el nombre de una variable y asignarle un valor. Si nunca escribiste la palabra, quiere decir que no definiste la palabra, no estás diciendo qué es. Si más adelante te encontrás con este error, verifica tu código para ver si no escribiste mal una variable. Juega con esto un rato y descubre qué podés hacer. Bueno, sigamos un poquitito más con este video. Voy a tratar de hacerlo corto porque quiero agregar después, hacer videos separados para los temitas que siguen. Entonces vamos a agregar una función que se llama la función print. La función print surge en alguna época en la programación como literalmente imprimir, ¿no? Digo, así como mandar a una máquina que imprimía en papel texto, digamos. Pero ahora no hace exactamente referencia a eso. Vamos a ver un toque. Vamos de nuevo a nuestro ejemplo. Vamos a poner... vamos a hacer como propusimos en el último video. Voy a poner el tutorial a la derecha, así lo voy siguiendo. Y
el que me lo corrió, variables, función print, y acá a la izquierda el código en nuestro intérprete. Entonces dice, vamos a escribir una variable nueva que se llama name. Vamos a hacer que name María. Voy a apretar enter, y si yo escribo name me va a contestar María, joya. Y fíjense qué pasa si yo escribo print name. También me va a contestar María, pero fíjense que ahí me lo está contestando sin las comillas. Ahí vamos al tutorial, así vemos qué pasó. Cuando solo escribís name, el intérprete de Python responde con la representación en forma de cadena de variable name, que son las letras María rodeadas de comillas simples. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo había guardado dentro de la variable name la palabra María y después escribo name, me va a contestar diciendo, che, acá tenés guardado una string o una cadena de texto con la palabra María. Cuando decís print name, Python va a imprimir el contenido de la variable a la pantalla, sin las comillas, que es más claro. ¿Qué quiere decir esto? No me va a decir qué es lo que tengo guardado en la variable, sino que me va a decir, bueno, vos estás queriendo que ponga esto en la pantalla, lo que es el contenido dentro de la variable. Entonces, imprime en pantalla, así se le dice imprimir en pantalla, que es mostrar en pantalla, María, que es lo que estaba guardado ahí en la variable. Como veremos después, print también es útil cuando queremos imprimir cosas desde dentro de las funciones o cuando queremos imprimir cosas en múltiples líneas. Ahí lo vamos a ver más adelante. Yo por ahora cierro esto porque si no los otros videos van a ser un poquito largos. Nos vemos en la que sigue.